Buenas noches, mis hermanos y amigos. El Señor nos ha puesto en este mundo como su iglesia, como el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, la esposa de Cristo, para que seamos guía que iluminen a aquellos que aún no lo conocen. Y el Señor nos enseña claramente en su palabra que debemos ser de buen testimonio para atraer a los incrédulos. Y ese mismo buen testimonio que debemos mantener como cristianos debe también servir en el juicio final. Jesús dice que hagamos buenas obras para hacer que la gente vea nuestras buenas obras. Pero la principal buena obra es el buen testimonio que debemos mantener como hombres y mujeres y familias de Dios que glorifiquen su nombre. En el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, quiero leerles esta narrativa que el Señor nos da aquí. Capítulo 6, del verso 37. El Señor nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que en el ojo tuyo está? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. El Señor nos dice aquí, nos enseña que para poder ser de bendición a los demás, para poder ser de ayuda a los demás, primero tenemos que tener autoridad para ayudar. Por ejemplo, una persona que fuma, una persona que bebe, ¿cómo puede acercarse a señalar a otro, a decirle: tú eres fumón, tú andas fumando, tú eres un borracho, tú andas bebiendo, si él lo hace o ella lo hace? ¿Cómo puede hacer eso? No tiene autoridad porque él lo hace, ella lo hace. No hay ninguna autoridad. Pero en cambio, si esa persona no es tomador ni anda fumando y lo hace sobre todo para la gloria de Dios, puede acercarse a alguien y aconsejarlo, guiándolo a Cristo. Así es. No puede ser un adúltero o un fornicario acercarse y enseñar o decirles a otros: no adulteren, no forniquen, si él o ella lo son. No tiene autoridad para hacerlo. Pero en cambio, si tiene un esposo, una esposa firme, puede acercarse y ayudarlos. Dice el Señor:
un ciego no puede guiar a otro ciego. Oh, sí. Y antes de ver la paja en el ojo de tu hermano o en el ojo ajeno, primero mira de sacar la paja que está en el tuyo. Es una enseñanza clara. Claro, aquí, valga la redundancia, se nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Pero en ningún instante significa que nosotros, en pro de ayudar, si tenemos autoridad para hacerlo, no nos acerquemos o no prediquemos o no enseñemos la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, ese es el gran detalle, por lo que muchos cristianos están desacreditados o desautorizados para enseñar la palabra de Dios. Si yo soy un pésimo esposo, soy un mal esposo, ¿cómo puedo yo aconsejar a esposos que sigan la palabra del Señor y que obedezcan la palabra del Señor? Primero, tengo que mirarme en un espejo, ¿no?, para ver la paja que está en mi ojo, para yo tratar de ayudar a otros, predicando la palabra y enseñándola. La persona, y lo repito, que no tiene autoridad para enseñar a otros, mejor que se quede callado. Dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Ambos. ¿Cuál es la palabrita más usada en estos días por viejos y jóvenes? ¿Cuál? No me juzgues, no me juzgues, ¿no? Pero cuando predicamos la palabra de Dios, mis hermanos y amigos, predicamos juicio. Y es la palabra de Dios la que juzga. Ahora bien, si yo en el Señor, siendo que estoy predicando la palabra del Señor, y no tengo autoridad en ninguna de mis actitudes, en mi vida, para predicarla, porque lo que yo predico no lo vivo, soy un ciego tratando de guiar a otros ciegos. Así es. No tengo autoridad para predicar, para juzgar. No tengo autoridad. Pero en cambio, si nuestra vida es agradable delante del Señor, el hecho ya que seamos cristianos es que nos preocupa el prójimo, nos ayuda al prójimo. Los cristianos sabemos en su gran mayoría lo que es estar borrachos, ¿verdad? Los cristianos sabemos lo que el alcohol le hace a una familia. Los cristianos sabemos y conocemos lo que es una familia dañada por el adulterio, la fornicación o la inmundicia. Lo sabemos. Hemos salido de eso. Pero si no hemos salido de eso y aún vivimos en eso, ¿qué autoridad tenemos para predicar la palabra? Pero el cristiano, el hijo o la hija de Dios, que tiene a Cristo en su corazón, su preocupación es que otros conozcan la palabra de Dios, conozcan al Señor. Y cuando Él lo vive, Él no está juzgando, ella no está juzgando. Él y ella están enseñando la palabra de Dios. Sí, porque sus ojos ven, no están ciegos. Han salido de eso y ahora quieren enseñarles a otros para que también salgan de eso. La autoridad se la gana con la vida que tenemos. De lo contrario, no tenemos autoridad para enseñar. Y en verdad estamos juzgando sin ninguna autoridad. ¿Sí? ¿Cómo es que yo que predico que no se debe adulterar, adultero? Yo que predico que no mientan, miento? ¿Qué autoridad tengo? Ninguna. Y es ahí cuando dice el Señor, primero, saca la paja de tu ojo. Primero mira tú mismo, saca la paja de tu ojo y luego, sacada la paja de tu ojo, podrás mirar a tu hermano para sacarla de él. Es lo que dice la palabra de Dios.
Y hermanos, eso es lo que ha pasado en Cristo Jesús. Hemos salido. Dios ha sacado la paja de nuestros ojos, ¿verdad? Entonces ahora estamos preocupados por los que todavía tienen la paja en el ojo y buscamos ayudar. Pero hermanos amados, si practicamos aquello de lo cual a los otros le decimos que no lo hagan, somos ciegos tratando de guiar a otros ciegos. Sí, la autoridad de la palabra la ganamos con la vida que empieza desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Miren, en el Evangelio de Juan, el Señor está hablando del juzgar, porque algunos dicen, no, si nadie tiene derecho a juzgar. No es cierto. La palabra de Dios juzga y los cristianos debemos enseñar la palabra de Dios. Juan 7, fíjense mis hermanos, el verso 24, ¿no? Dice así, y está hablando el Señor Jesucristo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ya, hermanos, en la fe, no solamente que el cristiano debe ser alguien que enseñe la palabra, buscando ayudar a otros para sacar esa ceguera que tienen espiritual, porque nosotros predicamos la palabra, pero el poder y el actuar es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que predicándose su palabra saca la viga, la paja del ojo del prójimo, a nosotros. Y lo dice claramente aquí el Señor cuando miramos algún asunto, ¿no? Yo recuerdo, creo que alguna vez se los conversé, de unos hermanos en la fe, hermanos en Cristo, ¿no? Una hermana se ve bajado, hablo de la época de los 80, años 80. Se había bajado del bus y bajándose del bus, una hermana se viró el tobillo. ¿Será el tobillo? Dice que tenía el tobillo muy hinchado. Entonces, un hermano en la fe, la hermana se arrimó a un poste y pasaba un hermano en la fe. Pasaba por allí. Entonces le dijo, hermana, yo la ayudo. Y la hermana, 2 cuadras que era su casa, se apoyó en el hombro del hermano. Se apoyó en el hombro de él. Y la llevó a la casa así. Bueno, faltó o no faltó un par de hermanitas que pasaban por ahí y regaron la murmuración, regaron el chisme de que habían visto esto, que era pareja. Y la hermana se estaba divorciando. ¿Saben? ¿No? Juzgaron según las apariencias. Porque cuando una persona quiere ver suciedad y maldad, la ve, la mira. Pero no se dieron cuenta de todo eso. El daño que le hicieron sobre todo a la hermana que se viró el tobillo fue tremendo. La hermana no quería regresar a los cultos, no quería regresar a la iglesia, producto de eso. Porque cuando, hermanos, en la fe, no juzguemos según lo que aparentemente se ve. No juzguemos según los chismes que escuchamos. Jesús, el Salvador, nos dice aquí, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Porque si hubieran observado bien o mejor a la pareja que el hermano estaba ayudando a la hermana, se dan cuenta que tenía el tobillo dañado, pero no. Fueron rápidos para observar, fueron rápidos para juzgar y fueron rápidos para chismear. Y ya cuando se supo toda la verdad, el daño ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Sí, hermanos, debemos juzgar cuando predicamos la palabra, porque la palabra de Dios trae juicio. Dios el que predica y habla sobre el evangelio, con el evangelio, hermanos, en la fe, juzga al fornicario, juzga al adúltero. Y cuando nosotros predicamos la palabra, estamos juzgando eso porque la palabra de Dios juzga. Debemos hacerlo. Y cuando escuchamos algo o vemos algo, debemos estar seguros que lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando es verdad.
No juzgar según las apariencias, porque cuánto daño se ha hecho y se sigue haciendo por andar juzgando apariencias. Sí, se inventan chismes. Y que el chisme es un deporte que sigue en auge. Y quizás el chisme es el deporte más popular del mundo. A las personas les gusta hacer daño. Les gusta hacer daño. Pero el Señor nos dice, no te dejes llevar por las apariencias. Ni por lo que ves, ni por lo que escucha. Juzgad con justo juicio. Nos dice la palabra del Señor. Porque es más, hermanos en la fe, dice aquí la palabra de Dios. Escúcheme, que en el amor de Jesús, con la misma medida que medimos, nos van a medir. Sí, dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Sí, hermano. Así que tengamos mucho ojo. Si hablamos la palabra de Dios, autoridad para predicar, para hablar la palabra de Dios. Y si nos llega chismes o vemos algo sospechoso, primero hay que estar seguro de lo que vemos. Y segundo, hay que estar seguro de lo que escuchamos, si eso es verdad. No juzguéis según las apariencias. Juzgad con justo juicio. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Amén.